Alice Bennet siempre se despertaba 10 minutos antes de que sonara el despertador. Aquel día la costumbre no falló. Abrió los ojos, giró la cabeza y observó a su marido dormir durante unos segundos. Hugo estaba tumbado de lado, con el pelo oscuro esparcido por la almohada y el pliegue de la funda sobre la mejilla. Alice sonrió. Incluso después de 6 años de matrimonio, le encantaban esos momentos de silencio en los que podía quedarse mirándole sin pensar en las preocupaciones de la vida cotidiana. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Hugo trabajaba hasta tarde en un nuevo proyecto y le vendría bien dormir media hora más. Annapolis se despertó con Alice, con el sonido de los primeros coches tras la ventana y el sol entrando a raudales en la cocina de su pequeña pero acogedora casa de la avenida Chesapeake. Alice puso la cafetera y empezó a preparar el desayuno. Le encantaban estos rituales matutinos. En la nevera había huevos, bacon y algo de queso. Perfecto para la tortilla que tanto le gustaba a Hugo. Después de poner los huevos en un bol, se preparó mentalmente un plan para el día. Terminar de editar un anuncio de servicio público para una organización benéfica local, recoger su vestido de la tintorería y quedar con su amiga Nancy para comer. «Buenos días», la voz de Hugo interrumpió sus cavilaciones. Se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos, apoyando la nariz en su cuello. «¿Estás cocinando algo bueno? ¿Tu tortilla favorita?» Alice se volvió y besó rápidamente a su marido. «¿Cómo has dormido?» «Bien», Hugo se estiró y bostezó. «El proyecto se está alargando. Esta noche tendré que quedarme hasta tarde otra vez». Alice asintió, reprimiendo una ligera decepción. Últimamente Hugo trabajaba mucho hasta tarde. Su empresa de equipamiento de yates había recibido un gran pedido y todos los empleados hacían horas extras. «No trabajes demasiado», se volvió hacia la cocina. «¿Un café?» «Gracias». Hugo se sentó a la mesa y desplegó el periódico que Alice ya había traído del porche. «¿Qué planes tienes para hoy?» «No mucho. Trabajo, almuerzo con Nancy y luego tengo que pasar por la tintorería». Desayunaron en el habitual silencio matutino. Hugo miraba las noticias, a veces comentándolas en voz alta, y Alice contestaba mientras pensaba en el día que les esperaba. Era su ritual habitual, desarrollado a lo largo de años de convivencia. «Ah, casi se me olvida», dijo Hugo de repente, dejando de leer el periódico. «El próximo viernes celebramos una fiesta de empresa. Las esposas y los maridos están invitados». «¿De empresa?» Alice enarcó una ceja. «Ya sabes lo mucho que quiero a tus colegas, pero la empresa suele organizar fiestas cerca de las vacaciones. Es para celebrar la finalización del proyecto con Eastern Marine», explicó Hugo. «El acuerdo ha reportado mucho dinero a la empresa, así que el jefe ha decidido celebrarlo. Será en el Seaside, ya sabes, ese nuevo restaurante junto al puerto». «Así que tendré que comprarme un vestido nuevo», sonrió Alice. «Tienes un armario lleno de vestidos». Hugo puso los ojos en blanco, pero había ternura en su voz. «¿Quieres que parezca anticuada delante de tus colegas?», bromeó Alice indignada. «Siempre estás increíble». Hugo terminó su café y se levantó de la mesa. «Tengo que irme. No quiero llegar tarde después de salir tan tarde anoche». Se preparó rápidamente, se despidió de Alice con un beso y salió. Ella vio por la ventana cómo el Ford plateado de Hugo salía de la entrada. Por un momento pensó que Hugo tenía demasiada prisa por irse, pero desechó la idea. Era el estrés del trabajo, nada fuera de lo normal. Cuando su marido se marchó, Alice se puso a limpiar. Su casa era pequeña pero acogedora. 3 dormitorios, un amplio salón con chimenea y una cocina con vistas al jardín. La habían comprado hacía 3 años, después de mucho buscar y discutir. Hugo quería algo más cerca del agua, pero Alice había insistido en este barrio tranquilo con buenos colegios cerca. «Pensando en el futuro», dijo entonces, y Hugo no discutió. Volvió a pensar en los niños mientras desempolvaba las fotografías de la repisa de la chimenea. Aquí están ella y Hugo el día de su boda. Ella con un sencillo vestido blanco y él con un traje azul marino. Aquí está su primera excursión juntos a la montaña. Y aquí hay una foto de la Navidad del año pasado, cuando sus padres vinieron de Oregón. Alice sostuvo la mirada en una foto de la sobrina de Hugo,
la pequeña Lilith. La niña había cumplido 3 años y en la última cena familiar en casa del hermano de Hugo habían jugado con ella un buen rato. Alice captó entonces la mirada pensativa de su marido. «¿En qué estás pensando?», preguntó entonces. «En que serías una mamá estupenda», respondió él, y a ella se le estrujó el corazón de ternura. Hacía un año que habían empezado a hablar de hijos. Al principio con cautela, tanteando, luego más abiertamente. Alice quería 2. Hugo bromeaba diciendo que no le importaría tener 3. Incluso habían empezado a ahorrar para una casa más grande. «El año que viene», había dicho Hugo hacía un par de meses. «Terminemos este proyecto primero, ahorremos un poco de dinero y entonces podremos empezar a ampliar la familia». Alice estuvo de acuerdo. A sus 32 años aún tenía tiempo, aunque a veces, al mirar a los hijos de sus amigas, sentía una ligera punzada de envidia e impaciencia. Cuando terminó de limpiar, se sentó a su escritorio en la pequeña habitación que habían habilitado como despacho. Alice trabajaba como redactora en el estudio de televisión local, pero podía trabajar desde casa 3 días a la semana. Hoy tenía que terminar un anuncio de servicio público sobre la protección de la bahía de Chesapeake. Un proyecto pequeño pero importante para una organización ecologista local. Absorta en su trabajo, no oyó de inmediato el timbre del móvil de Hugo, que había dejado en la mesilla de noche del dormitorio. Alice encontró el teléfono, pero ya había dejado de sonar. Una notificación de llamada perdida de ST Project apareció en la pantalla. Alice frunció el ceño. No recordaba que Hugo hubiera mencionado ese proyecto. Aunque tenía muchos, no los recordaba todos. Colgó el teléfono y volvió al trabajo. 1 hora más tarde, llegó un mensaje. Alice oyó un pitido y pensó que probablemente era Hugo buscando su teléfono. Cogió el móvil para enviar un mensaje a su marido a través del correo electrónico del trabajo y vio por casualidad el principio del mensaje en la pantalla de bloqueo. «Estoy deseando conocerte». El resto del texto estaba oculto y el nombre del remitente era simplemente Este. Alice volvió a colgar el teléfono, sintiéndose vagamente incómoda. Hugo nunca había sido reservado con su trabajo. Al contrario, hablaba a menudo de proyectos, de colegas, a veces incluso con demasiado detalle. Probablemente un nuevo cliente, decidió, ahuyentando pensamientos innecesarios. Al fin y al cabo, Hugo siempre había tenido muchos contactos profesionales, y no todos le resultaban familiares. Alice se obligó a volver a la redacción, pero el trabajo ya no iba tan bien. A la hora de comer quedó con Nancy en un pequeño café cerca del paseo marítimo. Su amiga ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. «Siento llegar tarde». Alice besó a Nancy en la mejilla y se sentó frente a ella. Estaba terminando un montaje para Guardianes de la Bahía. «No pasa nada, acabo de llegar», dijo Nancy. «¿Cómo va todo?» «¿Cómo está Hugo?» «Está bien», contestó Alice automáticamente, pero algo en su tono hizo que su amiga la mirara con más atención. «¿Estás segura? Pareces un poco tensa». Alice suspiró. Nancy y ella eran amigas desde el instituto, y era difícil ocultarle cosas. «No sé, a lo mejor me estoy imaginando cosas». Agitó el hielo de su vaso de agua con una pipa. «Últimamente Hugo trabaja mucho hasta tarde. Entiendo que tienen un proyecto importante, pero...» «¿Pero?» Nancy enarcó una ceja. «Hoy se ha dejado el teléfono en casa. Recibió un mensaje de un tal Estoy, algo así como «Estoy deseando conocerte». «¿Un Este?», intervino Nancy. «Tal vez sea un colega». «Probablemente». Alice negó con la cabeza. «Dios, diosa, estoy paranoica. Claro que es del trabajo. Es que hace tiempo que no veo a esta persona en su lista de contactos y nunca la ha mencionado». «¿Quizá un nuevo cliente?», Nancy sugirió. «¿O un contratista?» «Sí, lo más probable», se obligó Alice a sonreír. «Olvídalo, estoy cansada, demasiado trabajo». Pasaron a otros temas. La nueva exposición en la galería de la ciudad, la última película que ambas habían visto, los planes de vacaciones de Nancy. Al final de la comida, Alice casi había olvidado sus preocupaciones de la mañana. Cuando volvió a casa, se encontró con que Hugo ya había ido a recoger su teléfono. Su coche estaba en la entrada, pero su marido no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Cogí el teléfono. «Llegaré tarde».
No me esperes levantada con la cena. Con amor, H. Alice suspiró. Otra noche sola. Puso la tele de fondo y se entretuvo preparando la cena solo para ella. Últimamente esto ocurría cada vez más a menudo. Justo cuando estaba a punto de irse a la cama, Hugo la llamó. «Hola, cariño», su voz sonaba cansada. «Lo siento, pero seguimos trabajando en el proyecto. Vamos a tener que quedarnos un par de horas más». «No pasa nada», contestó Alicia, aunque el reloj marcaba casi las 11. «No trabajes demasiado». «Lo intentaré», prometió Hugo. «No me esperes levantada y vete a la cama. Te quiero». «Yo también te quiero», dijo Alice y colgó. Se fue a la cama, pero no pudo dormir. Su mente se tambaleaba con los retazos de los pensamientos y dudas del día. El proyecto ST, el extraño mensaje, los constantes retrasos de Hugo en el trabajo. Alice se recordaba a sí misma que su marido siempre tenía mucho trabajo por hacer, sobre todo antes de que se terminaran los proyectos importantes, pero algo seguía molestándola, alguna sensación subconsciente de que algo era diferente. Hugo llegó a casa después de medianoche. Alice fingió estar dormida, escuchándole desvestirse en silencio en la oscuridad. Olía más fuerte que de costumbre a colonia, como si se hubiera refrescado recientemente. Probablemente para una reunión importante, pensó ella, tratando de reprimir la voz de la duda. Su marido se tumbó suavemente a su lado, intentando no despertarla. Al cabo de unos minutos, su respiración se calmó y se quedó dormido casi al instante, como un hombre agotado por un largo día de trabajo. Alice se quedó mirando la oscuridad, contando los minutos que faltaban para el amanecer. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo familiar. Hugo se iba temprano, volvía tarde, siempre con disculpas y explicaciones sobre el trabajo. Alice se sumergió en sus proyectos tratando de ignorar su creciente inquietud. El jueves por la noche, cuando por fin cenaron juntos, ella decidió abordar el tema de la próxima fiesta de empresa. «¿De verdad necesito un vestido nuevo para tu fiesta?», le preguntó, dejando a Hugo para que se sirviera una segunda ración de lasaña. Él se quedó inmóvil un momento, con el tenedor a medio camino de la boca. «Ah, la fiesta», dijo, como si acabara de recordarlo. «Sí, claro. Va a ser muy formal. El jefe ha invitado a algunos clientes importantes». «Creía que era un acto interno», se preguntó Alice. «Para los empleados y sus familias». «Lo es», respondió Hugo rápidamente. «Pero ya conoces a Roberts, nunca pierde la oportunidad de establecer contactos. Ha invitado a un par de inversores potenciales». Alice asintió. La explicación sonaba razonable, pero algo en el comportamiento de su marido la hizo recelar. Era como si estuviera nervioso por hablar del evento que se avecinaba. «¿Me presentas al nuevo personal?», como de paso preguntó ella. «Dijiste que tenías nuevas incorporaciones a tu equipo». «Por supuesto», Hugo bebió un sorbo de agua. «Aunque a la mayoría los conociste en la cena de Navidad del año pasado. ¿Y el hombre que trabaja contigo en el proyecto ST?» La propia Alice no sabía por qué había hecho la pregunta, pero el nombre no dejaba de darle vueltas. Hugo se atragantó. «¿Proyecto Est?», preguntó con una nota de pánico en la voz. «Ah, ¿te refieres a Steve Thompson?» «Sí, se incorporó hace un par de meses. Vino de un bufete de la competencia y se trajo algunos clientes». Alice trató de mantener un tono de voz informal. «Vi el mensaje en tu teléfono cuando te lo dejaste en casa. Accidentalmente, claro». «¿Un mensaje?», Hugo frunció el ceño. «Ah, sí. Habíamos quedado con un cliente. Steve me está ayudando con una presentación». Alice asintió, fingiendo estar satisfecha con la explicación. Hugo cambió rápidamente de tema y empezó a hablar de problemas con uno de los proveedores. Hablaba rápido, como si quisiera llenar de palabras el espacio entre ellos, sin dejar lugar a preguntas incómodas. Por la noche, tumbada en la cama, Alice intentó convencerse de que todo iba bien, de que sus sospechas no eran más que fruto del cansancio y tal vez de unos ligeros celos por el trabajo que alejaba a su marido de ella. Hugo siempre había sido sincero con ella. En 6 años de matrimonio no se habían ocultado nada serio. Él no podía cambiar de repente sus principios, su naturaleza. Y sin embargo, mientras se dormía, no podía evitar la sensación de que algo se le escapaba, de que algo importante estaba cambiando en su relación y ella no estaba siguiendo el ritmo. Era como si un muro de insinuaciones y extrañas coincidencias
fuera creciendo poco a poco entre ellos. Un muro que ella aún no podía superar ni comprender. Hugo Bennett aparcó su coche en su lugar habitual, en el garaje corporativo de Northern Marine. Permaneció inmóvil durante unos minutos, reflexionando. Las últimas semanas habían sido duras para él. La culpa le perseguía incluso en sueños, pero al mismo tiempo no podía, o no quería, parar. Sacó el móvil y miró los mensajes. Dos de Alice. Uno recordándole que recogiera su traje de la tintorería, y otro con una carita sonriente y las palabras «Te quiero». Hugo arrugó la nariz. Y otra de Sybil Thorne. «Te espero en la sala de conferencias B. He traído café, como a ti te gusta». Hugo respiró hondo y salió del coche. Recordó el momento exacto en que todo había empezado. Hacía 3 meses, cuando Sybil se había trasladado a su departamento desde la sucursal de Boston. Una mujer alta, segura de sí misma, con el pelo corto y oscuro y una mente aguda. Causó una impresión inmediata entre sus colegas, no solo por su aspecto, sino también por su profesionalidad. Sybil consiguió grandes clientes y pronto se hizo indispensable para el equipo. La sala de conferencias B estaba situada en el ala más alejada del edificio y apenas se utilizaba. Por eso, Sybil la había elegido para sus reuniones matinales. Hugo abrió la puerta y la vio. Estaba sentada en su escritorio, con 2 tazas de café y un portátil abierto delante. «Buenos días», sonrió Sybil, y Hugo sintió un calor familiar en el pecho. «Te he traído un café con leche y caramelo». «Gracias», se sentó frente a ella, intentando mantener una distancia profesional, aunque hacía tiempo que habían cruzado esa línea. «¿Cómo va el informe?» «Ya casi está», le acercó el vaso. «Pero no te he llamado para hablar del informe». Sus dedos se tocaron y Hugo sintió un familiar cosquilleo eléctrico. Apartó la mano. «Sybil, teníamos un trato», comenzó. «Nada de reuniones cara a cara en el trabajo». «Relájate», se reclinó en la silla. «La puerta está cerrada y no hay nadie en esta ala hasta las 9. Además, bajó la voz. «Te he echado de menos». Hugo dio un sorbo a su café, tratando de ganar tiempo. Recordó su primer beso. Después de una presentación con éxito, cuando todos habían salido a celebrarlo y ellos se habían quedado en la oficina para terminar el papeleo. La botella de champán que se había dejado su jefe, las copas vacías, las conversaciones cada vez más personales. «Anoche no contestaste a mi mensaje», le interrumpió Sybil. «Estaba en casa con Alice», dijo el nombre de su esposa con una pesadez inusual, como si se tratara de una palabra extranjera difícil de pronunciar. «Por supuesto», asintió Sybil con una sonrisa comprensiva. «Por cierto, ¿cómo está?» Hugo sabía que a Sybil no le interesaba la respuesta a esa pregunta. Nunca le había preguntado en serio por su mujer. Para ella, Alice era una abstracción, un obstáculo, no una persona viva con sentimientos que pudieran herirse. No, Sybil», dijo cansado. «Vamos a trabajar». «Lo que tú digas», se encogió de hombros y abrió un archivo en su portátil. «Pero no te has olvidado de nuestra reunión de esta noche, ¿verdad?» Hugo recordó que ayer le había mentido a Alice diciéndole que llegaría tarde al trabajo por problemas con un proveedor. De hecho, había quedado con Sybil para cenar en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, donde nadie los conocía. «No lo he olvidado», respondió, sintiendo que todo su interior se apretaba de vergüenza y expectación. Trabajaron en la sala de conferencias durante 1 hora, discutiendo los detalles de la presentación al Consejo de Administración. Sybil era una brillante analista financiera y Hugo no podía dejar de admirar su inteligencia. Siempre encontraba soluciones a problemas que parecían insolubles, y lo hacía con esa elegancia despreocupada que la diferenciaba tanto de los demás. Cuando terminaron, Sybil se levantó y se acercó a él. Estaban solos, con la puerta cerrada. Se inclinó y le besó ligeramente en los labios. «Nos vemos esta noche», susurró y salió de la habitación, dejando a Hugo solo con sus sentimientos contradictorios. Se quedó inmóvil, tratando de ordenar el caos de sus emociones. Por un lado, 6 años de matrimonio con Alice, la mujer a la que sin duda amaba. Su acogedor hogar, sus sueños compartidos, sus planes para el futuro. Por otro, Sybil, con su atractivo magnético, su mente aguda y su capacidad para hacerle sentir más vivo que nunca. La jornada laboral se alargó insoportablemente.
Hugo iba de reunión en reunión, contestando correos electrónicos, hablando con colegas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. Hacia las 3 de la tarde, Alice llamó. «Hola, cariño», su voz sonaba alegre. «No te olvides de la tintorería, ¿vale?» «Claro», respondió Hugo, sintiendo una punzada de culpabilidad. «¿Necesitas algo más? ¿Quizá una botella de vino?», sugirió Alice. «Prepararé tu risotto favorito. Has trabajado mucho últimamente, quiero hacer algo bonito por ti». Hugo cerró los ojos. Se imaginó una acogedora velada en casa, Alice con su delantal, preparando la cena, una copa de buen vino, sus conversaciones sobre todo el mundo, y entonces recordó que ya había acordado ver a Sybil. «Eso es maravilloso, pero esta noche no puedo», tartamudeó, eligiendo otra mentira. «Hay un problema con la documentación de la Marina Oriental, así que tendré que quedarme hasta tarde». «Oh», Alice sonó decepcionada, cosa que intentó disimular. «No pasa nada. En otra ocasión, entonces. No trabajes demasiado, ¿vale?» «Te lo prometo», mintió Hugo. «Te quiero». «Yo también te quiero», dijo Alice y colgó. Hugo dejó el teléfono sobre la mesa y se tapó la cara con las manos. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. Una parte de él quería llamar a Sybil y cancelar la reunión, volver a casa con su mujer, intentar salvar lo que aún podía salvarse. Pero la otra parte, la más fuerte y egoísta, ya estaba deseando pasar la noche con la mujer que hacía latir más rápido su corazón. A las 6 de la tarde envió un mensaje a Alice diciéndole que iba a retrasarse aún más de lo previsto y se dirigió a Marcos, un pequeño local italiano a las afueras de la ciudad. Sybil ya le estaba esperando en una mesa del rincón, medio escondida de los demás comensales. «Empezaba a pensar que habías cambiado de opinión», dijo cuando Hugo se sentó frente a ella. «Lo siento», miró nervioso a su alrededor. «Tráfico». «Tranquilo», Sybil le cubrió la mano con la suya. «Aquí no nos conoce nadie». Pidieron vino y cenaron. Sybil habló de su vida en Boston, de sus motivos para mudarse a Annapolis, de sus planes para el futuro. Hugo escuchaba, disfrutando del sonido de su voz, de su risa, de la forma en que gesticulaba, subrayando los puntos importantes de la conversación. «¿Qué hay de ti?», preguntó después de la segunda copa de vino. «¿Qué planes tienes? ¿Vas a trabajar siempre en Northern Marine?» «No lo sé», respondió Hugo con sinceridad. «Solía pensar que sí. Es una buena empresa, un trabajo estable. Pero», Sybil enarcó una ceja. «Pero últimamente he pensado a menudo que podría hacer algo más», admitió Hugo. «Quizá debería probar algo nuevo». «¿Cómo qué?». Sybil se adelantó y sus ojos brillaron de interés. «Siempre he querido montar mi propia empresa de consultoría», dijo Hugo. «Utilizar mi experiencia. Trabajar directamente con los clientes, sin burocracia empresarial. ¿Por qué no lo intentas?». Sybil sonrió. «Tienes la experiencia, los contactos, la reputación. Yo podría ayudar con la parte financiera». Hugo la miró sorprendido. «¿Hablas en serio?». «Por supuesto». Bebió un sorbo de vino. «Creo que podríamos formar un gran equipo. Profesionalmente, quiero decir. Y más que eso, la palabra no pronunciada quedó flotando entre ellos. Después de cenar, salieron hacia el aparcamiento. El aire de la noche era fresco, y Sybil se estremeció. Hugo, sin dudarlo, se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. «¡Qué caballero!», sonrió y se acercó. «¿Me acompañas a mi coche?». Su coche estaba aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento. Al acercarse, Sybil se volvió hacia él y lo besó sin decir palabra. Hugo la abrazó y sintió que todo a su alrededor dejaba de existir. «Vamos a mi casa», susurró ella separándose. «No vivo muy lejos». Hugo dudó un instante. «Te seguiré», dijo, y se separaron para ir a sus coches. El piso de Sybil era elegante y minimalista. Mucho espacio, pocos muebles y predominio del negro, el blanco y el gris. No había cuadros en las paredes, ni las chucherías con las que a Alice le gustaba decorar su casa. Aquí todo era funcional y carente de sentimentalismo. Por la mañana, Hugo se despertó con olor a café y tostadas. Alice, como de costumbre, se había levantado temprano y estaba preparando el desayuno. Hugo entró en la cocina, sintiéndose como un extraño en su propia casa. «Buenos días», le sonrió Alice. «¿Cómo te fue ayer en el trabajo?».
¿Resolviste el problema? Sí, más o menos. Hugo evitó su mirada. Siento haber vuelto tan tarde. No pasa nada, le puso delante un plato de huevos revueltos. Me doy cuenta de que el trabajo es importante. Hugo sintió una punzada de culpabilidad. Alice siempre lo había apoyado, siempre lo había comprendido. ¿Y él? He comprado vino, dijo de repente. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Intentaré no llegar tarde. La cara de Alice se iluminó. Me encantaría, se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Prepararé algo especial. Aquella tarde Hugo evitó a Sibyl en el despacho. Se inventó una excusa para cancelar la reunión de la mañana y almorzó solo en una cafetería frente a la oficina. Estaba decidido a poner fin a esta relación, que sabía que no acabaría bien. Pero a las 3 de la tarde, Sibyl entró en su despacho sin llamar. ¿Me estás evitando?, preguntó sin rodeos, cerrando la puerta tras de sí. No, es que es mucho trabajo, intentó Hugo sonar natural. Y tenemos que tener más cuidado. Jenkins nos vio ayer salir juntos del aparcamiento. ¿Y qué? Sibyl se encogió de hombros. Podríamos haber cenado juntos como colegas. No es tan sencillo. Hugo bajó la voz. Mira, Sibyl, lo que está pasando entre nosotros no puede continuar. Estoy casado y... ¿Y? Ella se acercó más, apoyando las manos en su escritorio. ¿No te gustó anoche? ¿No quieres volver a hacerlo? Hugo tragó saliva. Claro que quería. Una parte de él lo deseaba, a pesar de todas las inhibiciones morales y la culpa. No es eso, intentó explicar. No puedo seguir engañando a Alice. No es justo para ella. ¿Es justo que te obligues a mantener una relación que ya no te satisface? Respondió Sibyl. Al menos sé sincero contigo mismo, Hugo. Si de verdad fueras feliz en tu matrimonio, nunca habrías empezado nuestra relación. Por la noche, llegó a casa puntual, como había prometido. Alice puso la mesa, encendió las velas, abrió el vino. Estaba preciosa con el sencillo vestido azul que Hugo le había regalado por su último cumpleaños. «Estás estupenda», le dijo sinceramente, besándola. «Gracias», se sonrojó Alice. «Decidí que necesitábamos una velada romántica. Últimamente no pasábamos mucho tiempo juntos». Cenaron, hablando del trabajo de Alice, del nuevo proyecto que había conseguido, de los planes para el fin de semana. Hugo intentó mostrarse atento, interesado, pero los pensamientos sobre Sibyl le mantenían ocupado. Alice Bennet estaba de pie frente al espejo, evaluando su reflejo. El nuevo vestido verde esmeralda que se había comprado para la fiesta de empresa de Hugo era perfecto para sus ojos y se ajustaba perfectamente a su figura. Siempre se ponía nerviosa antes de tales acontecimientos. A Alice no le gustaban las grandes aglomeraciones de gente, sobre todo cuando casi todos eran colegas de su marido, con los que apenas tenía nada en común, salvo su amistad con Hugo. Pero esta noche era importante para su marido. El proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos meses había concluido con éxito y la empresa iba a organizar una fiesta para celebrarlo. Alice sabía cuánto tiempo y esfuerzo había dedicado Hugo a este trabajo, cómo a menudo se quedaba hasta tarde y llegaba a casa agotado. Quería apoyarle, demostrarle que estaba orgullosa de él. ¿Estás preparado? Hugo se asomó al dormitorio, ya completamente vestido con un traje azul marino y una camisa azul. «Estás guapísimo». «Gracias», sonrió Alice mientras se ponía el toque final, el ligero perfume floral que Hugo le había regalado por su aniversario de boda. «Tú también estás muy elegante». Hugo se acercó y la abrazó por detrás, encontrándose con su mirada en el espejo. «Me alegro de que vengas conmigo», dijo. «Sé que no te gustan este tipo de eventos». «Es tu noche». Alice se volvió y le besó en la mejilla. «Por supuesto que estaré a tu lado». Salieron de casa a las 7:30 de la tarde. Hugo conducía el coche y Alice miraba por la ventanilla el atardecer de Annapolis. La ciudad era especialmente hermosa al anochecer, cuando las luces se encendían y la bahía las reflejaba con un lienzo resplandeciente. «¿Quién estará en la fiesta?», preguntó Alice, rompiendo el acogedor silencio. «¿Las mismas caras?» «La mayoría», asintió Hugo sin apartar los ojos de la carretera. «Y algunos empleados nuevos que se han incorporado al proyecto en los últimos meses. Y clientes, por supuesto». «Hacía tiempo que no veía a Jennifer y Paul», comentó Alice,
recordando a la pareja con la que a veces coincidían fuera del trabajo. ¿Estarán aquí? Deberían. Hugo parecía un poco distraído. Jennifer estaba trabajando en la parte de marketing del proyecto. Alice se dio cuenta de que su marido estaba nervioso. Sus dedos agarraban el volante con demasiada fuerza y sus ojos se centraban no solo en la carretera, sino también en algo lejano, invisible para ella. ¿Va todo bien?, le preguntó. Pareces tenso. Es que estoy nervioso por el espectáculo, intentó sonreír Hugo. El jefe me ha pedido que diga unas palabras sobre el proyecto. Sabes que no me gusta hablar en público. Alice sabía que Hugo siempre se sentía un poco incómodo siendo el centro de atención, pero hoy su nerviosismo parecía más profundo, casi palpable. «Estarás bien», le puso la mano en el hombro. «Haz como si solo hablaras conmigo». Hugo le dirigió una mirada de agradecimiento, pero se volvió rápidamente hacia la carretera. Alice se dio cuenta de que miraba nervioso varias veces el teléfono que tenía en el soporte del salpicadero. La pantalla permanecía oscura, pero su marido seguía mirándola cada pocos minutos. El restaurante Primorsky, donde se celebraba la fiesta, estaba situado frente al mar, con unas vistas impresionantes de la bahía. El moderno edificio de cristal y piedra armonizaba con el aspecto histórico de la ciudad. El aparcamiento frente al restaurante ya estaba lleno de coches, y Hugo tuvo que aparcar a cierta distancia. «Parece que no somos los primeros», dijo Alice mientras caminaban hacia la entrada. La fiesta empezó a las 6, Hugo miró el reloj. «Probablemente seamos los últimos en llegar». La recepcionista los recibió en la entrada y los condujo a la sala de banquetes del primer piso. La espaciosa sala con ventanas panorámicas ya estaba llena de gente. Sonaba una música suave. Los camareros correteaban entre los invitados con bandejas de copas de champán y aperitivos. «Hugo». Un hombre alto de bigotes grises se les acercó enseguida. «Por fin, el jefe ha preguntado por ti». «Hola, Paul». Le estrechó la mano Hugo. «¿Te acuerdas de mi mujer, Alice?» «Por supuesto», Paul sonrió y asintió. «Me alegro de volver a verte, Alice. Jennifer está por aquí, le encantará charlar contigo». Alice le devolvió la sonrisa, pero notó que algo extraño parpadeaba en los ojos de Paul cuando cambió su mirada de ella a Hugo. Algo parecido a ¿simpatía? ¿Incomodidad? No podía precisarlo, pero la hizo sentir vagamente incómoda. «Te veré más tarde», dijo Paul alejándose. «Tengo que hablar con unos clientes de Eastern Marine». Hugo cogió 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y le entregó una a Alice. «Por el éxito del proyecto», dijo levantando la copa. «Por tu éxito», sonrió Alice, chocando su copa con la de él. Comenzaron a dar vueltas por la sala, saludando a los colegas de Hugo. Alice había conocido a muchos de ellos en anteriores actos corporativos, y la conversación fluía con facilidad en torno a temas comunes. El tiempo, los nuevos restaurantes de la ciudad, las próximas vacaciones. Pero en un momento dado se dio cuenta de que algunas personas la miraban con la misma expresión extraña que Paul. Algunas mujeres cuchicheaban mientras miraban en su dirección, y luego apartaban rápidamente la mirada cuando Alice se percataba de su atención. «¿Ocurre algo?», preguntó en voz baja a Hugo cuando se quedaron solos un momento. «Creo que la gente me mira de forma extraña». «¿Qué?». Hugo parecía sorprendido. «No, solo eres tú. No pasa nada». Pero sus ojos evitaron la mirada de ella y Alice vio que volvía a comprobar nerviosamente su teléfono. «¿A quién estás esperando?», preguntó ella, empezando a enfadarse. «No dejas de mirar el teléfono». «A nadie», respondió Hugo demasiado rápido. «Solo estoy mirando la hora». El jefe debería empezar pronto su discurso. Edward Roberts, el director de la empresa, un hombre corpulento de voz fuerte y gestos enérgicos, se acercó a ellos. «Bennett», le dio una palmada en el hombro a Hugo con tanta fuerza que casi derrama el champán. «Ya estáis aquí. ¿Listo para partir?». «Por supuesto, señor». Hugo forzó una sonrisa. «Todo listo». «Todo listo». Roberts se volvió hacia Alice. «¿Y usted debe de ser la señora Bennett? Es un placer conocerla por fin. Su marido es uno de nuestros mejores empleados». «Gracias». Alice le estrechó la mano. «Sé que Hugo ha trabajado mucho en este proyecto». «Oh, sí, ha trabajado mucho», sonrió Roberts significativamente. «A veces hasta altas horas de la noche, pero el resultado ha merecido la pena, ¿verdad, Bennett?».
Desde luego, señor, asintió Hugo, y Alice vio cómo se le iba el color de la cara. Bueno, me voy a preparar el discurso, dijo Roberts. Te veré en el escenario dentro de 15 minutos, Bennett. Cuando el director se alejó, Alice se volvió hacia su marido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. Tengo la sensación de que aquí pasa algo que desconozco. Nada. Hugo se terminó el champán de un trago. Roberts siempre es así. Le gustan las insinuaciones ambiguas y las bromas incómodas. Alice quiso continuar con sus indagaciones, pero en ese momento Jennifer, la mujer de Paul, se acercó a ellos. Alice la abrazó. Me alegro mucho de verte. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo, en efecto, asintió Alice, encantada de ver una cara conocida y amiga. ¿Qué tal te va? ¿Cómo están los niños? Están bien, sonrió Jennifer, pero su mirada era un poco tensa. Los gemelos pasaron a primer grado. ¿Puedes creerlo? ¿El tiempo vuela tan rápido? Se pusieron a hablar y Hugo se disculpó y se alejó hacia un grupo de colegas que discutían algo en el bar. Alice se dio cuenta de que volvía a mirar el móvil antes de unirse a la conversación. Hugo parece tenso hoy, dijo Jennifer, siguiendo su mirada. Probablemente esté nervioso por el espectáculo, ¿no? Sí, supongo que sí, asintió Alice, aunque estaba bastante segura de que era algo más que eso. Ya sabes que no le gusta ser el centro de atención. Jennifer asintió, pero Alice volvió a ver esa extraña expresión en sus ojos, una mezcla de simpatía y vergüenza. Alice, comenzó Jennifer tras una pausa, bajando la voz. ¿Cómo están tú y Hugo? ¿Todo bien? ¿A qué te refieres? Alice frunció el ceño. Solo... Jennifer vaciló. Hugo parecía un poco... distante. Paul se dio cuenta. Pensé que tal vez estaba teniendo algún tipo de problema. Alice sintió que su interior se tensaba. ¿Así que no era la única que había notado un cambio en el comportamiento de su marido? Ha estado trabajando mucho en el proyecto, dijo, intentando mantener la normalidad en su voz. Naturalmente, estaba cansado. Por supuesto, Jennifer asintió rápidamente. Por supuesto que es solo cansancio. Pero algo en su tono le dijo a Alice que Jennifer pensaba lo contrario. Antes de que pudiera preguntar directamente qué estaba pasando, Paul se acercó a ellos y les informó de que el director Roberts estaba a punto de comenzar su discurso. Se acercaron al pequeño escenario instalado en el extremo opuesto del auditorio. Hugo ya estaba de pie junto a Roberts, hablando con él y con algunas otras personas vestidas con trajes de negocios, probablemente clientes de Eastern Marine. Alice saludó a su marido con la mano y él le devolvió la sonrisa. Roberts subió al escenario y tomó el micrófono. La música se calmó y todas las conversaciones del público se detuvieron. Señoras y señores, comenzó el director en voz alta. Hoy estamos reunidos para celebrar la finalización con éxito de nuestro proyecto más ambicioso de los últimos 5 años. Alice escuchaba a medias, con la atención centrada en Hugo, que estaba de pie al pie del escenario, preparándose para su discurso. Estaba pálido y nervioso, y ella se dio cuenta de que volvía a mirar furtivamente su teléfono. Y un agradecimiento especial a nuestro equipo de estrellas, continuó Roberts. Hugo Bennett, que dirigió la parte técnica del proyecto, y Sybil Thorne, nuestro genio de las finanzas, sin la cual el acuerdo con Eastern Marine nunca se habría producido. Al mencionar el nombre de Sybil Thorne, Alice notó que Hugo se estremecía. Siguió su mirada y vio a una mujer de pie a unos metros de él. Alta, delgada, con el pelo corto y oscuro y vestida con un elegante vestido negro. La mujer sonrió débilmente a Hugo y él apartó rápidamente la mirada. Ahora voy a pedirle a Hugo Bennett que suba al escenario y nos hable un poco de los aspectos técnicos del proyecto, anunció Roberts. Hugo subió al escenario entre los aplausos de los invitados. Su presentación fue concisa y profesional, aunque Alice, que era quien mejor conocía a su marido, pudo comprobar lo nervioso que estaba. Habló de los retos a los que se había enfrentado el equipo, de las soluciones innovadoras que habían encontrado y dio las gracias a sus colegas por su apoyo. Tras él, Sybil Thorne subió al escenario para hablar de la parte financiera del proyecto. Alice observó atentamente a la mujer. Sybil Thorne irradiaba confianza y profesionalidad. Hablaba con claridad, de forma persuasiva, con una leve sonrisa, desviando de vez en cuando la mirada hacia Hugo, que había vuelto al pie del escenario.
Algo en esas miradas hizo recelar a Alice. Tras los discursos, se dio por concluida la parte formal de la velada y los invitados volvieron a la tertulia y a la cena, que se sirvió en mesas junto a las ventanas. Hugo volvió junto a Alice un poco más relajado. «Lo has hecho muy bien», dijo ella cogiéndole la mano. «Estoy orgullosa de ti». «Gracias», sonrió él, pero su mirada volvió a recorrer la sala como si buscara a alguien. «¿Quieres cenar? ¿O más champán?» «En realidad tengo que ir al servicio», dijo Alice. «¿Dónde está?» «Al final del pasillo, a la izquierda», respondió Hugo. «Te espero allí». Alice asintió y salió del vestíbulo. Al pasar por delante del bar, vio que Sybil Thorne hablaba con uno de los clientes y de vez en cuando lanzaba miradas en dirección a Hugo. Algo en esas miradas, demasiado íntimas, demasiado cómplices, hizo que Alice aminorara el paso. Salió al pasillo, pero en lugar de girar a la izquierda hacia el servicio de señoras, se detuvo en el arco que daba al vestíbulo. Desde allí podía ver todo el vestíbulo, pero no podía verse a sí misma debido a la gran palmera ornamental que había al lado. Alice vio a Hugo, que se había quedado solo, comprobar de nuevo su teléfono y luego mirar a su alrededor. Entonces empezó a moverse a lo largo de la pared hacia la esquina más alejada de la sala, donde había menos gente. Al cabo de unos segundos, Sybil Thorne, tras disculparse con su interlocutor, también se dirigió hacia allí. Se encontraron en un rincón apartado, detrás de una columna, parcialmente oculto de la sala principal. Alice pudo ver sus perfiles. Estaban muy juntos, demasiado para ser colegas corrientes. Hugo dijo algo, inclinándose hacia Sybil, y ella sonrió, poniéndole la mano en el pecho. Alice sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Quería darse la vuelta, alejarse, no ver lo que ocurría a continuación, pero no se atrevía a moverse. Como a cámara lenta, vio cómo Hugo se inclinaba y besaba a Sybil, no un beso rápido y amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado y real en los labios. Sybil le rodeó el cuello con los brazos, correspondiendo al beso. El tiempo pareció detenerse. Alice se quedó allí, paralizada por la conmoción y el dolor, incapaz de creer lo que estaba viendo. Su marido, un hombre en el que confiaba incondicionalmente, estaba besando a otra mujer delante de sus colegas. Muchos de los cuales, ahora se daba cuenta, conocían su relación. Por eso todos la miraban con una expresión tan extraña. Por eso Jennifer había preguntado si estaban bien. Todos lo sabían menos ella. Todos la habían visto traicionada y guardaban silencio, guardando aquel humillante secreto. Hugo y Sybil rompieron el beso, pero continuaron juntos, hablando en voz baja, íntimamente. Alice le vio sonreír a la mujer, una sonrisa que antes había estado reservada para ella. Su primer impulso fue irrumpir en la habitación, montar una escena, desahogar todo su dolor y su rabia aquí y ahora. Pero algo la detuvo, tal vez un vestigio de orgullo o un instinto de conservación. Hacer un escándalo en público, delante de toda esa gente que, al parecer, conocía su humillación desde hacía mucho tiempo, no les daría ese placer. Alice se obligó a darse la vuelta y caminar lentamente en dirección al baño de señoras. Sentía las piernas como algodón. Le zumbaban los oídos y las náuseas le subían por la garganta. Cuando llegó al baño, se encerró en una cabina y se apoyó en la pared, intentando contener las lágrimas que se le venían encima. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuándo había empezado Hugo a engañarla? ¿Y con quién? ¿Con Sybil o con otras? Todas las preguntas se arremolinaban en la mente de Alice, aumentando el dolor y la humillación. Recordó todas las tardanzas de Hugo en volver a casa, sus despistes, sus constantes excusas sobre el trabajo, todas las extrañas llamadas telefónicas que había hecho al salir de la habitación, su repentino deseo de comprarse colonia nueva, ropa nueva. Todas las señales estaban delante de ella, pero se negó a verlas, confiando ciegamente en un hombre que no se lo merecía. Y ahora estaba aquí, en el aseo de un restaurante caro, intentando recoger los pedazos de su destrozada vida y decidir qué hacer a continuación. Una cosa tenía clara. No podía volver a aquella habitación, fingir que no había ocurrido y enfrentarse a la gente que conocía su humillación. Alice sacó su teléfono y llamó a un taxi. Luego se lavó la cara con agua fría, intentando limpiarse y ocultar los restos de lágrimas. Su reflejo en el espejo le pareció extraño.
cara pálida, ojos desorbitados por la sorpresa, labios temblorosos. «Contrólate», se dijo a sí misma. «Aquí no. Ahora no». Alice respiró hondo, se enderezó y salió del aseo de señoras. Caminó por el pasillo hacia la salida, tratando de mantenerse alejada del arco que conducía a la sala de banquetes. No podía volver a ver a Hugo y a aquella mujer juntos. No ahora. A la salida del restaurante se cruzó con Jennifer, que parecía estar buscándola. «Alice, ¿ya te vas?», preguntó ansiosa. «¿Pasa algo?» «No me siento bien», Alice respondió, tratando de mantener su voz sonando normal. «Me duele la cabeza. He llamado a un taxi». «Oh», Jennifer parecía preocupada. «Quizá debería buscar a Hugo. Seguramente querrá llevarte a casa». «No», respondió Alice con demasiada rapidez y brusquedad, y luego se suavizó. «No lo hagas, es su noche. No quiero aguarle la fiesta. Me iré a casa a descansar». Jennifer la miró largamente, y Alice estaba casi segura de que su amiga estaba adivinando lo que había pasado. «Yo puedo llevarte», se ofreció. «De todas formas, no tengo nada que hacer aquí». «Gracias, pero ya he llamado a un taxi». Se obligó Alice a sonreír. «Debería llegar en cualquier momento». «Entonces esperaré contigo», dijo Jennifer con firmeza. Salieron al exterior. El aire de la noche era fresco y agradable después del sofoco del restaurante. Alice inhaló profundamente, tratando de calmarse. «Alice», comenzó Jennifer en voz baja tras una pausa, «si necesitas hablar de cualquier cosa, siempre estoy aquí para ti». Alice la miró y vio comprensión y simpatía en los ojos de su amiga. Jennifer lo sabía. Tal vez hacía tiempo que sabía lo de la aventura de Hugo y Sybil y había estado pensando en cómo decírselo. «Lo sé», respondió Alice, conteniendo las lágrimas. «Gracias, gracias». El taxi se detuvo y Alice se despidió de Jennifer, prometiendo llamarla mañana. Subió al coche, dio su dirección y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Solo ahora, sola y en la oscuridad, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor de la traición, la humillación de saber que todo el mundo lo sabía menos ella, la rabia contra Hugo y esa mujer, todo se mezclaba en un enorme bulto clavado en su pecho. El taxista fingió delicadamente no darse cuenta de sus lágrimas, cosa que Alice agradeció. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad y pensó en el hecho de que su vida, que parecía tan clara y predecible hacía apenas unas horas, estaba ahora en ruinas. Y lo que iba a hacer con esas ruinas, Alice aún no lo sabía. El taxi se detuvo frente a la casa de los Bennet exactamente a las 10 de la noche. Alice pagó al conductor y caminó lentamente por el sendero hasta el porche. Cada paso era difícil, como si tuviera un peso invisible sobre los hombros. La casa que siempre había sido su refugio ahora le parecía extraña y fría. Una vez dentro, encendió la luz del pasillo y se quedó inmóvil, mirando las fotos familiares de la pared. Allí estaban ella y Hugo el día de su boda. Felices, llenos de esperanza en el futuro. Aquí estaba su viaje a las montañas hace 2 años, abrazados con las cumbres nevadas como telón de fondo. Aquí están las Navidades del año pasado. Hugo con un gracioso jersey de reno de la mano de ella. Todos estos momentos, que ella había creído expresiones sinceras de amor, estaban ahora envenenados por la duda. ¿Cuándo había empezado su aventura con Sybil? ¿Podría ser que ya cuando habían sido fotografiados en aquellas fotos, él hubiera estado pensando en otra mujer? Alice se quitó los zapatos y entró en la cocina. Mecánicamente sacó una botella de agua de la nevera, la sirvió en un vaso, pero no se la bebió. Se apoyó en la encimera e intentó ordenar sus pensamientos. La conmoción por lo que había visto iba siendo sustituida por la rabia. Contra Hugo, contra aquella mujer, contra sí misma por ser tan ciega y crédula. En un momento dado, su mirada se posó en la pizarra magnética donde Hugo y ella se habían dejado notas y recordatorios. «No te olvides de comprar leche. Llama a mamá. Te quiero». Estas pequeñas evidencias de su intimidad diaria parecían ahora una burla. En un arrebato de ira, Alice arrancó la pizarra de la pared y la tiró al suelo. Los imanes volaron por la cocina y las notas se esparcieron. El gesto no trajo alivio, solo aumentó el dolor. Se dirigió al salón y se hundió en el sofá, rodeándose las rodillas con los brazos.
Los pensamientos se agolpaban caóticamente en su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? ¿Hacer las maletas e irse? ¿Quedarse y escandalizar a Hugo cuando volviera? ¿Llamar a una amiga y llorar en su hombro? Cada opción parecía equivocada. Alice no estaba preparada para ninguna de ellas. Lo único que sabía con certeza era que su vida se había dividido en un antes y un después cuando vio a su marido besando a otra mujer. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono la sacó de su aturdimiento. Era Hugo. ¿Dónde estás? Jennifer dijo que te sentías mal. ¿Estás bien? Alice se quedó mirando la pantalla sin saber qué contestar. ¿La verdad? ¿Te vi besándola? No, ahora no, así no. Escribió una breve respuesta. Dolor de cabeza. Cogí un taxi a casa. No te preocupes. Casi de inmediato llegó la respuesta. Estaré allí pronto. ¿Te has tomado la pastilla? Alice no contestó. Le repugnaba la idea de que Hugo intentara jugar el papel de marido cariñoso cuando acababa de verle en brazos de otra mujer. Se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Su primer impulso fue recoger sus cosas y marcharse a casa de su amiga, pero algo la detuvo. ¿Por qué iba a abandonar su propia casa? Ella no había hecho nada malo. Era Hugo quien había traicionado su matrimonio, su confianza. En lugar de eso, Alice empezó a registrar metódicamente la habitación, abriendo cajones y armarios como si allí pudiera encontrar pruebas físicas de la infidelidad de su marido. En el cajón superior de su cómoda encontró un nuevo paquete de la cara colonia a la que él había olido en las últimas semanas. Colonia que ella no había comprado y que él nunca había usado. Colgadas en el armario había varias camisas nuevas que él no había mencionado haber comprado. Quizás se las ponía para sus encuentros con Sybil. Alice sintió una nueva oleada de dolor al pensar en Hugo preparándose para citas con otra mujer, eligiendo ropa, perfume, pensando en ella. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo una de las camisas nuevas entre las manos. La ira crecía en su interior, desplazando la conmoción y el dolor. Rabia contra Hugo por traicionarla, contra sí misma por estar ciega, contra todas aquellas personas que lo sabían y guardaron silencio. Alice tiró la camisa al suelo y se acercó al escritorio de Hugo en la esquina del dormitorio. Su portátil estaba cerrado y probablemente protegido por contraseña. Pero junto a él estaba la tableta que utilizaba a menudo en casa. Alice la encendió y la pantalla se desbloqueó sin contraseña. Abrió el historial del navegador, pero no encontró nada sospechoso. Después comprobó su correo electrónico y tampoco encontró nada. Hugo era lo suficientemente cuidadoso como para no dejar rastros en los dispositivos a su disposición. Pero cuando Alice abrió la aplicación de mensajería, vio correspondencia con un contacto del proyecto ST. Esa debía ser Sybil Thorne, se dio cuenta, recordando el extraño mensaje que había visto en el teléfono de Hugo hacía unas semanas. Con el corazón palpitante, Alice empezó a leer los mensajes, desplazándose hacia arriba para ver el principio de la correspondencia. Los primeros mensajes eran realmente de trabajo. Hablaban de los detalles de un proyecto, preguntaban por las reuniones con los clientes. Pero poco a poco el tono fue cambiando, volviéndose más personal, más íntimo. Me muero por verte hoy, te echo de menos. Ayer fue increíble, me haces feliz. Pienso en ti todo el tiempo. Me está volviendo loca. Alice leía, y cada palabra era como una puñalada. Los mensajes se remontaban a los últimos 3 meses. 3 meses en los que Hugo había estado viviendo una doble vida, mintiéndole a la cara, engañándola con una colega. Había mensajes más explícitos que Alice no se atrevía a leer en su totalidad. Fotos que Sybil había enviado a Hugo, conversaciones sobre sus encuentros, planes para futuras citas. Alice dejó el portapapeles sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Ya no había duda. Esto no era un beso casual, una debilidad momentánea. Se trataba de una aventura real, de meses de duración, con todas las trampas, reuniones secretas, mensajes íntimos, mentiras. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Hugo había llegado a casa. Alice apagó rápidamente la tableta y la dejó en el suelo, con cuidado de no dejar ningún rastro de su investigación. No estaba preparada para un enfrentamiento. No ahora que el dolor y la rabia
eran demasiado fuertes y sus pensamientos demasiado caóticos. Se puso rápidamente la ropa de casa y se tumbó en la cama, fingiendo estar dormida. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que Hugo debía oírlo incluso desde el pasillo. Los pasos se acercaban. Hugo entró silenciosamente en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Alice llamó en un susurro. ¿Estás dormida? Ella no contestó. Seguía respirando uniformemente, imitando el sueño. Hugo se quedó parado unos segundos y luego salió de la habitación. Alice le oyó moverse por la casa, abrir la nevera, cerrar la puerta del baño, abrir el grifo. Se quedó quieta, mirando fijamente a la oscuridad, intentando decidir qué hacer a continuación. Una parte de ella quería levantarse de un salto, correr al baño y decirle todo lo que pensaba de su traición. Pero la otra parte, la más racional, le decía que no era el momento para una escena emocional. Necesitaba tiempo para pensar las cosas, para sopesar sus opciones, para prepararse. Hugo volvió al dormitorio 20 minutos más tarde. Alice olió a pasta de dientes mentolada y a su nueva colonia mientras él se tumbaba suavemente a su lado, con cuidado de no despertarla. Pensar en él tumbado en la cama que compartían después de besar a otra mujer le provocó una oleada de náuseas. «¿Alice?», volvió a susurrar Hugo. «¿Estás despierta?». Ella siguió haciéndose la dormida y al cabo de un rato oyó su respiración tranquila. Se había quedado dormido. Alice se quedó con los ojos abiertos, incapaz de calmarse y dormirse. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza sin dejarla descansar. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todos los indicios estaban ahí. Los regresos tardíos a casa, las constantes excusas sobre el trabajo, la ropa nueva, la colonia nueva, el cambio de comportamiento. Pero ella le había creído incondicionalmente, sin permitirse nunca pensar que Hugo pudiera estar engañándola. Alice recordó que hacía unas semanas habían hablado de planes para el futuro. Comprar una casa más grande, la posibilidad de tener hijos. Hugo parecía interesado. Incluso había sugerido que empezaran a ahorrar para el pago inicial de una casa nueva. Y durante todo ese tiempo había estado saliendo con otra mujer. ¿También planeaba un futuro con ella? ¿O iba a seguir llevando una doble vida, engañándolas a las dos? Las preguntas sin respuesta se arremolinaban en la cabeza de Alice, impidiéndole ordenar sus pensamientos. Una cosa que sabía con certeza era que su matrimonio, tal como lo conocía, había terminado. La confianza se había hecho añicos y no estaba segura de poder reconstruirla. No fue hasta la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por los huecos de las cortinas, que Alice finalmente se sumió en un sueño intranquilo. Se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Hugo se había ido a trabajar. El reloj marcaba casi las 9 de la mañana. Alice se sentó en la cama, sintiéndose destrozada después de una noche sin dormir. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados de llorar. Había una nota en la mesilla de noche. «Espero que te encuentres mejor. No me he molestado en despertarte, parecías cansada. Llámame si necesitas algo. Con amor, X». Alice arrugó la nota y la tiró al suelo. Preocupación falsa, amor hipócrita. ¿Cómo podía escribir esas palabras después de lo de ayer? Después de todo lo que había visto. Se levantó y fue al baño. El reflejo en el espejo era casi aterrador. Cara pálida, ojos rojos, pelo enmarañado. Alice se lavó la cara con agua fría, tratando de limpiarse y ordenar sus pensamientos. Hoy era su día libre y decidió aprovecharlo para seguir investigando. Si Hugo la engañaba con Sybil, quería saber toda la verdad. ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Quién más lo sabía? Alice volvió al dormitorio y cogió la tableta de Hugo de nuevo. Releyó los mensajes, intentando establecer una cronología de los hechos. Al parecer, su aventura había comenzado hacía unos 3 meses, poco después de que Sybil se incorporara a la empresa. Algunos de los mensajes mencionaban sus lugares de encuentro. El restaurante de Marco, el piso de Sybil. Alice abrió el mapa de su tableta y encontró la dirección del restaurante a las afueras de la ciudad, donde era poco probable que Hugo se encontrara con alguien conocido. Comprobó más a fondo el historial de su navegador y descubrió que Hugo había buscado recientemente información
sobre empresas de consultoría y los requisitos para poner en marcha su propio negocio. Eso la sorprendió, ya que él nunca había hablado de querer dejar Northern Marine ni de montar su propio negocio. Otro secreto que no había compartido con ella. En el bolsillo de la chaqueta que Hugo había llevado a la fiesta la noche anterior, Alice encontró una tarjeta de visita con el nombre de Sybil Thorne y sus datos de contacto. En el reverso había una dirección de casa escrita a mano. Al parecer, Sybil se la había dado a Hugo para sus reuniones. Cada nuevo detalle intensificaba el dolor de la traición. No se trataba de un enamoramiento casual ni de una debilidad momentánea. Hugo estaba construyendo a propósito una relación con otra mujer, planeando reuniones, tal vez incluso su futuro. El teléfono de Alice sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Jennifer. «Hola». La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué tal estás?» «He estado mejor», respondió Alice con sinceridad. «Pero estaré bien». «Tú lo sabes todo, ¿verdad?», preguntó Jennifer con cautela. «Sí», contestó Alice brevemente. «Anoche los vi juntos en la fiesta. Y luego encontré los mensajes». «Oh, Alice», suspiró Jennifer. «Lo siento mucho. No sabía cómo decírtelo». «¿Desde cuándo lo sabes?», la interrumpió Alice, sintiendo una nueva oleada de ira. «Un par de semanas», admitió Jennifer. «Paul las vio juntas en un restaurante del campo. Quería decírselo enseguida, pero yo pensé que tal vez había sido un error, o un lapsus temporal, ¿O qué?». A Alice le temblaba la voz. ¿Que entraría en razón y volvería con su esposa? ¿Y tú me ahorrarías la desagradable verdad? «Lo siento», dijo Jennifer en voz baja. «Debería habértelo dicho, pero no sabía cómo». Alice cerró los ojos tratando de calmarse. Enfadarse con Jennifer no tenía sentido. Ella no fue la que engañó. Ella no fue la que mintió. «Está bien», dijo finalmente. «No estoy enfadada contigo. Es solo que es difícil». «Lo entiendo», respondió Jennifer. «¿Quieres que vaya a tu casa? Podríamos hablar, o simplemente sentarnos juntas». «No, gracias». Alice negó con la cabeza. Aunque su amiga no pudo ver el gesto. «Necesito tiempo para pensarlo. Te llamaré más tarde, ¿vale?» «Claro», aceptó Jennifer. «Estoy aquí si me necesitas, a cualquier hora del día o de la noche». Alice se sintió aún más devastada después de hablar con su amiga, así que ella no era la única que había sido sorprendida. Hugo había sido tan descuidado que había sido visto en un restaurante con Sybil. ¿Hasta qué punto era conocida su aventura? ¿Lo sabía toda la oficina? Los compañeros hablaban de ellos a sus espaldas, compadeciéndose de la pobre esposa ingenua. La idea era insoportable. Alice siempre se había enorgullecido de su independencia, de su dignidad. Ahora era objeto de lástima y cotilleo. Pasó el día en un extraño aturdimiento, haciendo mecánicamente las tareas domésticas, tratando de ocupar sus manos y distraer sus pensamientos de las dolorosas preguntas. Revisó su armario, guardando cosas para la caridad. Hizo una limpieza general en la cocina. Preparó una cena que luego no se atrevió a comer. Hugo llamó por la tarde para ver cómo se encontraba. Alice contestó brevemente, diciendo que estaba mejor, pero que seguía cansada. No estaba preparada para hablar con él. No ahora, cuando cada palabra que decía le parecía una mentira. Cuando llegó la noche, Alice se sentó en el salón con un vaso de vino, mirando fotos de la familia y pensando qué hacer a continuación. ¿Dejarlo? ¿Quedarse y luchar por el matrimonio? ¿Perdonar? ¿Vengarme? Cada opción tenía sus pros y sus contras, y ninguna parecía del todo correcta. Oyó girar la llave en la cerradura. Hugo había vuelto a casa. Por un momento Alice pensó en contarle todo lo que sabía, acusarle, exigirle una explicación. Pero algo la detuvo. No era miedo ni indecisión, sino una extraña y fría curiosidad. Se preguntó qué nueva mentira se le ocurriría hoy. Hugo entró en el salón con aspecto cansado pero cauteloso. Enseguida se fijó en el vaso de vino que Alice tenía en la mano y en su postura inmóvil. «Hola», dijo acercándose. «¿Cómo te encuentras? ¿Mejor?» «Mucho mejor», respondió Alice, sorprendida de su propia tranquilidad. «¿Qué tal tú? ¿Un día duro?» «Sí, fue mucho trabajo». Hugo se quitó la chaqueta y se sentó en la silla frente a ella.
Después de la presentación de ayer, los clientes nos inundaban a preguntas y sugerencias. La presentación de ayer, repitió Alice lentamente. Sí, salió bien. Hicisteis un gran trabajo. Gracias, sonrió Hugo, pero sus ojos seguían desconfiados. Siento que tuvieras que irte antes. Te perdiste el buffet, los entremeses estaban buenísimos. Sí, una lástima. Alice tomó un sorbo de vino, mirando a su marido por encima de la copa. ¿Qué pasó después de que me fuera? ¿Algo interesante? Hugo se encogió de hombros. No mucho. Roberts pronunció otro discurso y luego todo el mundo se fue a casa. Quería irme justo después de ti, pero tuve que quedarme. Los clientes querían discutir los detalles del proyecto. Las mentiras le salieron tan fáciles, tan naturales, que Alice casi le habría creído si no le hubiera visto besar a Sybil con sus propios ojos. Si no hubiera leído sus mensajes, si no hubiera encontrado pruebas de su aventura por todas partes. Ya veo, asintió ella, ¿y Sybil Thorne también estaba involucrada en esta discusión? Daba la impresión de ser una mujer muy competente. Hugo se tensó ligeramente, pero se recompuso con rapidez. Sí, estaba allí, dijo con indiferencia. Se encarga de la parte financiera del proyecto, así que es esencial. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Continuó Alice, observando la reacción de su marido. Unos 3 meses, respondió Hugo, y Alice se dio cuenta mentalmente de que al menos no había mentido. La habían trasladado de la oficina de Boston, muy profesional, aunque a veces demasiado prepotente. Prepotente era una interesante elección de palabra para la mujer con la que se estaba besando en un rincón del restaurante, pensó Alice. Podría haber continuado esta conversación, haciendo preguntas cada vez más específicas, acorralando a Hugo hasta que se enredara en sus propias mentiras. Pero estaba demasiado agotada emocionalmente para esos juegos. Voy a darme un baño y a acostarme pronto, dijo levantándose. Todavía me duele la cabeza. Claro, asintió Hugo. Veré un poco la tele y luego también me iré a la cama. Mañana será un día largo. Alice fue al baño, sintiendo el peso de lo no dicho presionando sus hombros. Abrió el grifo, echó la sal perfumada y se sentó en el borde de la bañera, mirando cómo subía el vapor. La misma pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Cuánto tiempo podría vivir en esta mentira? ¿Cuánto tiempo podría mirar a su marido a los ojos, sabiendo que la había traicionado, y fingir que no había pasado nada? No había respuesta. Pero una cosa que Alice sabía con certeza era que su antigua vida, su antiguo matrimonio basado en la confianza y el respeto, pertenecía al pasado. Y no importaba lo que ella decidiera hacer a continuación, esa verdad era la misma. Durante 2 días Alice vivió como en un sueño, realizando mecánicamente las tareas cotidianas y manteniendo una apariencia de normalidad. Se despertaba, preparaba el desayuno, trabajaba, hablaba con Hugo, fingía que no había pasado nada. Mientras tanto, un plan se gestaba en su interior. A la mañana del tercer día, cuando Hugo se fue a trabajar, llamó al restaurante Wave, el pequeño y acogedor establecimiento frente al mar donde él le había pedido matrimonio hacía 6 años. Alice reservó una mesa para 2 a las 7 de la tarde, la misma mesa junto a la ventana que daba a la bahía donde una vez había comenzado su vida juntos. Luego envió a Hugo un breve mensaje de texto. Quiero invitarte a cenar esta noche. 7 de la tarde, The Wave, mesa ya reservada. La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto. ¿Pasa algo? Solo quiero pasar la velada contigo, contestó Alice, sorprendida de su propia calma. Llevaba todo el día preparándose para esta conversación, repasando mentalmente las palabras que diría, imaginando la reacción de Hugo, reuniendo pruebas de su infidelidad. No quería histeria ni gritos, quería claridad fría y calculada. A las 5 en punto, Alice empezó a hacer la maleta. Eligió un sencillo vestido negro, elegante pero austero, más adecuado para una cena de negocios que para una cita romántica. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente, resaltando sus ojos. Al mirarse al espejo, vio a una mujer llena de determinación, no a una víctima rota de la traición. En su bolso, Alice metió una tableta con capturas de pantalla guardadas de la correspondencia entre Hugo y Sybil, fotografías impresas que Sybil le había enviado.
recibos del restaurante de Marco que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta, una tarjeta de visita con la dirección de casa de Sibyl escrita a mano. Todas las pruebas reunidas a lo largo de los días, ordenadas en una carpeta aparte. Alice paró un taxi y llegó al restaurante 15 minutos antes. El recepcionista, al reconocerla, la acompañó a la mesa reservada, la misma en la que, 6 años atrás, Hugo se había arrodillado y le había entregado el anillo en una cajita de terciopelo. Entonces había llorado de felicidad. Hoy tenía los ojos secos y el corazón oprimido, pero decidido. Hugo se presentó a las 7 en punto, puntual como siempre. Llevaba el traje de negocios que usaba en el trabajo, pero había añadido una corbata y se había refrescado claramente la colonia. La misma fragancia nueva que ella había encontrado en su cajón. La colonia que podría haber comprado para Sibyl. «Hola», dijo besando a Alice en la mejilla. «Estás fantástica». «Gracias», dijo ella indicándole que se sentara. Hugo miró a su alrededor con una sonrisa de reconocimiento en la cara. «La misma mesa», comentó. «No puedo creer que se hayan acordado de ella». «Yo la pedí expresamente», dijo Alice. «Pensé que sería simbólico». Algo en su tono hizo recelar a Hugo. La miró atentamente, intentando averiguar qué estaba pasando. «Alice, ¿va todo bien?», le preguntó. «Pareces un poco tenso». «Pidamos primero», sugirió ella. «Luego podemos hablar». El camarero se acercó a la mesa y pidieron. Alice eligió una ensalada y vino blanco, Hugo un filete y una cerveza. Cuando el camarero se fue, hubo una pausa incómoda entre ellos. «Así que», comenzó Hugo, tratando de aligerar el ambiente. «¿A qué se debe esta sorpresa? ¿Al aniversario? ¿El día que nos conocimos? Confieso que hoy no recuerdo ninguna fecha especial». «No es nada de eso», Alice negó con la cabeza. «Solo pensé que debíamos hablar, en un ambiente tranquilo, sin distracciones». «Suena serio», Hugo sonrió nervioso. «¿Ocurre algo?» El camarero trajo las bebidas. Alice tomó un sorbo de vino, ordenando sus pensamientos. Había llegado el momento, no había escapatoria. «Sé lo de Sibyl», dijo en voz baja, mirando directamente a los ojos de su marido. Hugo se quedó helado, con la mano a medio camino de la boca y el vaso de cerveza. En su rostro se reflejaron toda una serie de emociones. Sorpresa, miedo, culpabilidad y, por último, un intento de incomprensión. «¿Sibyl?», preguntó intentando parecer perplejo. «¿Mi colega?». «¿Cómo que colega?». «Por favor». Alice levantó una mano para detenerlo. «No lo hagas. Lo vi todo con mis propios ojos. En la fiesta de la empresa. La besaste, pensando que me había ido, pero yo estaba en el pasillo y lo vi todo». La sangre se drenó de la cara de Hugo. Dejó el vaso sobre la mesa, con la mano temblándole ligeramente. «Alice, yo…», empezó, pero ella volvió a interrumpirlo. «No he terminado», dijo con calma pero con firmeza. «Después de aquella noche, encontré tus mensajes en tu tableta. Proyecto ST, muy original, por cierto. Vi tus fotos, leí tu correspondencia. 3 meses, Hugo. 3 meses mintiéndome a la cara, engañándome con una colega, llevando una doble vida». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa, entre los dos. «Está todo aquí», continuó Alice. «Las capturas de pantalla de tus mensajes, las fotos que te envió, los recibos del restaurante Marcos donde os conocisteis, su tarjeta de visita con la dirección de su casa escrita a mano. Incluso he encontrado información sobre una empresa de consultoría que podríais estar planeando montar juntos. ¿Me he dejado algo?». Hugo se quedó mirando la carpeta como una serpiente venenosa. Su rostro palideció aún más y sus labios se contrajeron en una fina línea. «Alice, escucha», dijo por fin. «Puedo explicártelo todo». «¿Puedes?». Alice enarcó una ceja. «¿Qué puedes explicar exactamente? ¿Cómo la besaste accidentalmente? ¿Cómo fuiste accidentalmente a restaurantes con ella? ¿Que le enviaste mensajes al azar diciéndole lo mucho que la echabas de menos? ¿Pasar las noches con ella cuando me dijiste que trabajabas hasta tarde?». Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra era como una puñalada. Hugo bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada. «No, no por accidente», dijo en voz baja. «Y no voy a poner excusas. Lo que hice fue imperdonable. Eso ya lo sé». «Entonces, ¿por qué?».
Alice preguntó. ¿Por qué, Hugo? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué faltaba en nuestro matrimonio? Hugo respiró hondo, ordenando sus pensamientos. No eres tú, dijo. No has hecho nada malo. Soy yo. Estoy confundido. Cuando Sibyl entró en la empresa, hubo una especie de química entre nosotros. Al principio era solo hablar, intereses compartidos, trabajo. Luego, todo cambió. No lo planeé, lo juro. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dijo Alice. Y seguiste haciéndole daño todos los días, volviendo a casa con su olor en la piel, mintiéndome a los ojos, planeando encuentros con ella mientras yo te esperaba en casa. El camarero les trajo el pedido, pero ni Alice ni Hugo miraron siquiera la comida. Lo sé, Hugo negó con la cabeza. Y no hay perdón para mí. Pero Alice, nunca dejé de quererte. Es verdad. Lo que pasó con Sibyl, eso es diferente. ¿Distinto? Alice sonrió amargamente. ¿Diferente en qué sentido? Contigo era la vida, el hogar, la estabilidad, intentó explicarle Hugo. Con ella, era como un soplo de aire fresco. Nuevas oportunidades, nuevos sueños. Ella ve en mí cosas que yo no veía en mí mismo. Potencial, ambición. ¿Te he encerrado en una jaula?, preguntó Alice, sintiendo que su ira aumentaba en su interior, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. ¿Frené tu desarrollo? ¿No creí en ti? No, no. Hugo se pasó la mano por el pelo. Siempre me has apoyado. Es solo que, con los años, nos hemos vuelto tan predecibles. La misma rutina, las mismas conversaciones, los mismos planes. Con Sibyl todo era nuevo y emocionante. Así que cambiaste 6 años de matrimonio por emoción, asintió Alice. Ya veo. Alice, por favor. Hugo se inclinó hacia ella a través de la mesa. Sé que he cometido un terrible error, pero podemos enmendarlo. Dejaré de hablar con Sibyl, iré a terapia, haré lo que sea. Solo dame una oportunidad. Alice miró a su marido durante un largo momento. El hombre al que había amado durante 6 años, en quien había confiado incondicionalmente, estaba sentado ante ella, suplicándole perdón. Una parte de ella, una pequeña y débil parte, quería perdonarle, intentar empezar de nuevo. Pero la otra parte, la más fuerte y decidida, sabía que algunas cosas no podían deshacerse. ¿Sabes qué es lo más doloroso, Hugo?, dijo en voz baja. No que te acostaras con otra mujer. No es que me hayas mentido, es que todo el mundo lo sabía. Todos tus colegas, Jennifer, Paul, tu jefe, todos te vieron destruir nuestro matrimonio y nadie te detuvo. Yo fui la única que no sospechó nada, la única que te creyó ciegamente. ¿Sabes cómo me sentí cuando me di cuenta? ¿Lo humillado que me sentí? Hugo bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. No pensé en ello, admitió. No pensé mucho en las consecuencias. Simplemente sucumbí al momento. Un momento que duró 3 meses, dijo Alice. Es mucho tiempo, ¿no crees? Abrió la carpeta y sacó una de las capturas de pantalla. Un mensaje de Sibyl fechado la semana pasada. Estoy deseando que podamos estar juntos de verdad, sin secretos, sin mentiras. Habéis estado hablando de un futuro juntos, dijo Alice. No fue solo una aventura, no fue un momento de debilidad. Estabas planeando dejarme por ella. Tal vez no de inmediato, pero con el tiempo. Hugo guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Eso es lo que yo pensaba, asintió Alice. Sabes, cuando os vi juntos en la fiesta, me quedé de piedra. No podía creer lo que veía. Una parte de mí quería correr y montar una escena, descargar todo mi dolor y mi rabia allí mismo. Pero me fui en silencio. Y durante esos 3 días pensé, analicé, recordé nuestra vida juntos. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. ¿Y sabes a qué he llegado? Que nuestro matrimonio no terminó en el momento en que besaste a Sibyl, ni siquiera cuando empezasteis a salir. Terminó cuando decidiste que era más fácil mentirme que ser sincero sobre tus sentimientos y tus dudas. Cuando elegiste el engaño en lugar de la confianza. Hugo levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Puedo cambiar, dijo. Seré sincero, completamente transparente. Dame la oportunidad de demostrarlo. Alice negó con la cabeza. No se trata de una oportunidad, Hugo. Se trata del hecho de que ya no puedo confiar en ti.
Y no quiero vivir con alguien en quien no confío. No es vida, es una tortura. Dudar constantemente, comprobar, analizar cada palabra y cada acción. Merezco algo mejor. Y quizá tú también. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio, dijo. Ya he consultado a un abogado. Es bastante sencillo. No tenemos hijos. Los bienes adquiridos conjuntamente pueden dividirse sin disputas. No reclamo la casa, solo mi parte de su valor. Nuestros abogados discutirán el resto. Hugo miró el sobre como si fuera un aviso fúnebre. Ya te has decidido. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, asintió Alice. No he venido aquí para arreglar las cosas ni para darte la oportunidad de justificarte. He venido a decirte que sé la verdad y que nuestro matrimonio se ha acabado. ¿Y no hay manera de que cambies de opinión? Podía oír la desesperación en la voz de Hugo. No, respondió Alice con firmeza. Hay cosas que no se pueden deshacer, Hugo. La confianza es una de ellas. Una vez rota, nunca se puede reconstruir del todo. Siempre habrá grietas, dudas. No quiero vivir así. Volvió a recoger los papeles en la carpeta, dejando sobre la mesa únicamente el sobre con los papeles del divorcio. Mañana me mudo, dijo. Ya he encontrado un piso cerca del trabajo. Me llevaré solo mis pertenencias y el resto lo decidiremos más tarde con los abogados. ¿Tan pronto? Hugo parecía sorprendido. ¿Ya has encontrado piso? ¿Desde cuándo? El día que os vi juntos, respondió Alice. Sabía que después de aquello no podría vivir bajo el mismo techo que tú. Se levantó de la mesa, dejando la ensalada sin tocar. La cuenta está pagada, dijo. Adiós, Hugo. Alice, espera. Se levantó él también, cogiéndole la mano. Por favor, no te vayas así. Al menos hablemos un poco más. O... no sé. Dame tiempo para demostrarte que puedo cambiar. Se acabó el tiempo, dijo Alice con suavidad pero con firmeza, soltándome la mano. Espero que seas feliz con Sybil. O con otra persona. Pero no conmigo. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de los demás visitantes. Algunos de ellos debían de recordar cómo 6 años atrás, en este mismo restaurante, un joven le había pedido matrimonio a su novia y ella había dicho que sí, con lágrimas de felicidad. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Hacía frío fuera. Alice respiró profundamente el aire fresco de la noche, sintiéndose extrañamente aliviada. Lo había conseguido. Había dicho lo que quería decir sin romper a gritar ni a llorar. Había conservado su dignidad a pesar del dolor de la traición. Caminó por el muelle, mirando el agua que reflejaba las luces de la ciudad. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Habría dolor, habría soledad, habría momentos de debilidad y duda. Pero lo superará. Es más fuerte de lo que pensaba. El teléfono de su bolso vibró. Había un mensaje de Hugo. Por favor, hablemos un poco más. Te quiero. Alice borra el mensaje sin responder. Algunas conversaciones es mejor dejarlas sin terminar. Al día siguiente llegó a casa cuando Hugo estaba en el trabajo. Eligió ese momento a propósito para evitar más conversaciones y escenas emotivas. Jennifer se ofreció a ayudarla y Alice aceptó. Las dos harían el equipaje más rápido. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto?, preguntó Jennifer, ayudando a meter la ropa en las maletas. Por supuesto, asintió Alice. Es la única manera de mantener mi autoestima. ¿Y si cambia?, continuó Jennifer. La gente cambia a veces, ¿sabes? Tal vez, asintió Alice. Pero aunque cambiara, no sería por mí. Hay cosas que no se pueden deshacer. La traición era una de ellas. Trabajaron en silencio, metiendo los efectos personales de Alice en cajas y maletas. Ropa, libros, joyas, álbumes de fotos que quería conservar. Alice dejó la foto de su boda en la repisa de la chimenea y dejó que Hugo decidiera qué hacer con ella. A las 3 de la tarde todo estaba listo. El camión que Alice había alquilado se llevó sus cosas a su nuevo piso. Dio un último paseo por la casa en la que había vivido varios años, donde había sido feliz, donde había hecho planes para un futuro que nunca estaban destinados a realizarse. En el dormitorio, sobre la cama, dejó su anillo de boda y una breve nota. Espero que encuentres lo que buscas. Adiós. Saliendo de la casa, Alice no miró atrás.
Subió al coche de Jennifer y se dirigieron a su nuevo piso, pequeño pero luminoso, con vistas al parque. El comienzo de una nueva vida. ¿Qué tal estás?, le preguntó Jennifer mientras descargaban las últimas cajas. Rara, contestó Alice con sinceridad. Triste, pero también libre, en cierto modo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima sin saberlo. ¿Quieres compañía esta noche? Jennifer lo sugirió. Podría quedarme, podríamos pedir pizza, ver alguna estúpida película. Gracias, pero creo que necesito estar sola, sonrió Alice. Conocer el nuevo piso, acostumbrarme a la idea de volver a estar sola. Cuando Jennifer se fue, Alice empezó a desempacar lo esencial. Hizo la cama con sábanas limpias, colocó los artículos de aseo en el cuarto de baño y colgó la ropa en el armario. Acciones rutinarias que la ayudaron a sentir el nuevo espacio como su hogar. Por la noche, se sentó en el pequeño balcón de su nuevo piso con una copa de vino, contemplando la puesta de sol. Su teléfono vibraba intermitentemente. Hugo intentaba llamar, enviaba mensajes. Alice no contestó. Ya se había dicho todo lo que tenía que decirse. ¿Dolía? Sí. ¿Daba miedo empezar de nuevo a los 32? Sí. Pero también había algo liberador en el dolor y el miedo. Saber que era lo bastante fuerte como para superarlo y salir del otro lado entera. Tal vez incluso más fuerte que antes. Alice levantó su copa como si brindara por su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin comprometer su propia dignidad. Una vida en la que ella misma decidía lo que sucedía a continuación. Y aunque el futuro parecía incierto, por primera vez en mucho tiempo sintió que avanzaba en la dirección correcta.